MSF a décidé. Les vaccinations, MSF decided to send. la typhoïde et le choléra. En diciembre de 1971, un grupo de médicos y periodistas franceses se asocian para socorrer a poblaciones en crisis. Así nacen Médicos Sin Fronteras. Desde entonces, la organización impulsa la medicina humanitaria y la lleva al epicentro de conflictos y desastres naturales y a las personas que se ven obligadas a huir de su hogar. La voluntad inquebrantable de Médicos Sin Fronteras ha sido siempre que las personas excluidas de la atención sanitaria puedan beneficiarse de los avances de la medicina. Finales de 1979. Por primera vez, Médicos Sin Fronteras asume de manera autónoma la atención médica a los refugiados camboyanos en 2 campos de Tailandia. En 3 meses, la población de estos asentamientos se ha multiplicado por 10 hasta llegar a las 300.000 personas. Un farmacéutico, Jacques Pinel, se encuentra al llegar montones de cajas apiladas bajo lonas dentro de unas tiendas a las que el personal médico acude para servirse en función de sus necesidades. Es la farmacia del campo. Un bistouri, des aiguilles, du nitrosol. Excellent. Ça, j'avais demandé. Metronidazole. Pinel se pone manos a la obra. Hay que organizar las existencias según la nomenclatura universal y gestionar las reservas y los pedidos. Je m'étais rendu compte dans ce camp de Sakeo là, que c'était un gigantesque foutoir. Il y avait un problème d'organisation. Il y avait des médecins, il y avait des infirmières, peut-être pas assez, mais c'était surtout l'organisation qui semblait déficiente, quoi. La determinación de Pinel impulsa a Médicos Sin Fronteras hacia una nueva etapa, la profesionalización. Así nace MSF Logistique, un centro de compra y aprovisionamiento que se encarga del envío de medicamentos al terreno. Aunque la organización progresa en su práctica médica, todavía carece de una herramienta fiable para estudiar las epidemias. Ese va a ser el cometido de Epicentro, el centro de epidemiología creado entre 1986 y 1987. Una crisis forja el papel de Epicentro. La epidemia de pelagra en los campos de refugiados mozambiqueños en Malawi, en 1990. Toda esa gente que presenta bacalhau tem que ir a visitar la consulta ese día. Il y a de plus en plus de gens atteints de pélagre qui viennent nous voir. C'est une maladie dangereuse, même si les premiers symptômes ne sont pas mortels. El primer brote afecta a 1 millar de personas, el segundo a 20.000. Gracias a un sistema de vigilancia, la verificación de registros, el análisis de las raciones alimentarias y los estudios sobre el terreno, el equipo de Epicentro consigue demostrar que la falta de vitamina PP es un factor de riesgo. Esta vitamina se encuentra en los cacahuetes, pero las raciones distribuidas a los refugiados no incluyen esta legumbre. Dans 5 camps de réfugiés, une épidémie de cette ampleur, il n'aurait pas existé. C'est pas normal. Ça montre l'incompétence des organisations responsables pour l'aide humanitaire à ces réfugiés de remplir les rôles pour lesquels ils sont créés. MSF, Logistique y Epicentro refuerzan la capacidad de intervención de Médicos Sin Fronteras. Le permiten actuar en numerosos ámbitos como la vacunación, la atención primaria o la salud materno-infantil. A principios de los 90, con el hundimiento de la sanidad soviética, la tuberculosis se hace más y más resistente. Esta enfermedad contagiosa es una de las principales causas de mortalidad en el mundo
Se alimenta de las condiciones de vida precarias, pero sobre todo del desinterés de la investigación médica. En los 90, aún se utilizan métodos de diagnóstico de principios del siglo XX y la molécula de tratamiento más moderna es de principios de los 60. El tratamiento dura varios meses y tiene efectos secundarios difíciles de soportar, hasta el punto de que muchas personas dejan la medicación. Para las formas más resistentes de la enfermedad, el tratamiento es todavía más largo y exigente, no siempre funciona y los efectos secundarios son incluso peores. Solo la mitad de los enfermos consiguen curarse. Ce qu'on appelle la tuberculose multirésistante, c'est-à-dire un bacille qui n'est plus sensible aux antituberculeux utilisés habituellement des patients pour lesquels on n'a pas de thérapeutique vraiment efficace à proposer. Médicos Sin Fronteras es testigo impotente de la falta de tratamientos. Ocurre lo mismo con otras enfermedades que afectan principalmente a las poblaciones más pobres. En 1996, Médicos Sin Fronteras organiza una conferencia médica internacional. El objetivo es mejorar la comprensión de los problemas que afrontan día tras día los equipos que trabajan en el terreno a la hora de tratar a los pacientes. La conclusión es implacable. Una gran parte del arsenal terapéutico se compone de medicamentos ineficaces o demasiado caros. Para algunas patologías, sencillamente, no hay medicamentos. Why are we, a medical humanitarian agency, here in Seattle at the start of the ministerial meeting on trade? Because our patients are dying. Our patients are dying, not because their diseases are incurable, but because as consumers, they do not provide a viable market for pharmaceutical products. After all, products don't have rights, people do. Your political leadership is vital to their survival. Thank you. La causa no es otra que la desigualdad extrema. El 90% de la investigación médica está al servicio del 10% de la población mundial. Y su objetivo es, a menudo, obtener nuevas patentes para medicamentos similares a los ya existentes, que responden además a las enfermedades más rentables para las farmacéuticas en términos económicos. Ocho de cada 10 personas en el mundo están expuestas a enfermedades mortales como la malaria o la tripanosomiasis y viven en el olvido. Today, in a globalizing market economy, a growing injustice confronts us. More than 90% of all death and suffering from infectious diseases occurs in the developing world. Some of the reasons that people die is that life-saving essential medicines are either too expensive, are not available because they're not seen as financially viable, or because there's virtually no new research and development. This market failure is our next challenge. La dotación económica del Premio Nobel de la Paz se invierte en crear la campaña de acceso, cuyo objetivo es que los medicamentos esenciales lleguen a los países más pobres. 5 años más tarde, en colaboración con otras entidades, Médicos Sin Fronteras lanza la iniciativa DNDi. El objetivo de esta organización sin ánimo de lucro es reforzar la investigación sobre enfermedades olvidadas, relanzar la producción de tratamientos y diagnósticos e implicarse en la lucha sobre los precios y las patentes. De la mano de la campaña de acceso y de DNDi, la incidencia política se refuerza, movilizando a la comunidad médica, farmacéutica e investigadora, a juristas, economistas y activistas de la salud, para lograr el objetivo que siempre se ha marcado, que la salud llegue a todo el mundo. A finales de los 90 y principios de los 2000,
múltiples epidemias de malaria causan estragos en África ante la impotencia de los médicos. Los tratamientos se han estancado. El parásito del paludismo resiste a las viejas moléculas y entre el 30 y el 50% de los enfermos no se curan. Y sin embargo, existe un nuevo tratamiento, derivado de la artemisinina. Se llama TAC y su uso está autorizado en Asia desde hace unos años. A finales de 2001, una epidemia de malaria de gran magnitud se propaga en Burundi. Donc on peut estimer que la situation est très grave actuellement, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. En Médicos Sin Fronteras hay divergencia de opiniones. Hay quien cree que debe administrarse el nuevo tratamiento cueste lo que cueste, porque ya ha demostrado su eficacia. Otros consideran que es necesario esperar a que cambien los protocolos nacionales y se autorice la TAC. Pero en Burundi, una médica de la organización ya ha empezado a prescribirla. Pero no tiene autorización para hacerlo ni de las autoridades de Burundi ni de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. La coordinadora general de Médicos Sin Fronteras es expulsada del país. La organización hace todo lo que puede por justificar lo sucedido y finalmente logra que el presidente de Burundi autorice el nuevo medicamento. Este episodio es el detonante de la mejora de los protocolos de tratamiento de la malaria en África. Los esfuerzos de incidencia política de Médicos Sin Fronteras han logrado un progreso concreto en beneficio del paciente. A finales de los 80, aparece una patología mortífera, el SIDA, provocado por el VIH y una cohorte de enfermedades oportunistas que diezman a la población. People with AIDS are supposed to die anytime. There is nothing which can be done for them. Tras años de investigación, llegan los tratamientos. Son los antirretrovirales. Consiguen vaciar los hospitales de los países occidentales y reducir la mortalidad. Pero no llegan a los países sin recursos. ¿Por qué? Las excusas son tan numerosas como discutibles. Problemas de coste, falta de infraestructuras médicas, desconfianza en los pacientes que, de no respetar la medicación, se arriesgan a desarrollar una forma resistente del virus. Why is it that the drug itself is very expensive since it is likely to save the lives of many people? Maybe those who have got money, they can manage to buy them. For those who have got no money, they will die. En étant une organisation médicale, on se doit de soigner les gens. Donc il y a des médicaments disponibles, ils sont chers, ils sont normalement pas accessibles à cette population parce qu'ils sont trop chers, mais c'est un droit, le droit aux soins. Donc on veut introduire des ARV au Malawi dans les conditions qu'on est pour pouvoir les soigner. Las patentes son un gran obstáculo para el acceso a estos medicamentos. En 2001, en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, se entabla un debate sobre la propiedad intelectual de los medicamentos. Para Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones, estos no pueden ser tratados como una mercancía cualquiera. La presión acaba teniendo sus frutos. Habrá precios diferentes según el país, lo que permitirá que los tratamientos lleguen también a los de pocos recursos. En 2000, le prix de cette thérapie coûtait entre 10 000 et 12 000 euros par an et par patient. Aujourd'hui, grâce à la concurrence effectuée par les groupes génériques, ce même traitement, avec la même efficacité, coûte 200 euros par patient et par an. Gracias a estos avances, Médicos Sin Fronteras puede por fin utilizar en sus proyectos los tratamientos que van a salvar la vida a los pacientes con VIH. Pero en estos países hay otros obstáculos, como las graves deficiencias en las estructuras de salud y la falta de personal sanitario. Por eso resulta esencial adaptar los protocolos de tratamiento. We wanted to task shift some of the responsibilities to less medically trained people. How many people are supposed to come to the clinic? Two. I have two only.
people from the support group. These are patients. These are people who have been on ARVs for quite some time. That's why at some point they are also called expert patients. They are the people who know what it means to be on ARVs, to be on treatment. So they were identified to dispense ARVs. They managed very well and they are so proud to be doing that at the meantime. Simplificar el inicio del tratamiento, implicar a los propios pacientes en la recogida de los medicamentos, agilizar el seguimiento clínico. Todo suma para impulsar el acceso a la atención médica en el terreno. En 2005, en Níger, Médicos Sin Fronteras presencia una crisis nutricional sin precedentes. Víctimas de la desnutrición o de enfermedades oportunistas, los niños menores de 5 años pagan, como siempre, el precio más alto. Poco antes, Médicos Sin Fronteras, otras organizaciones y equipos científicos han desarrollado nuevas herramientas y enfoques terapéuticos que revolucionan el tratamiento de la desnutrición infantil. Hasta entonces, los niños eran hospitalizados durante varias semanas en centros de nutrición, lo que requería movilizar a las familias y al personal sanitario. Esto cambia con los nuevos alimentos terapéuticos preparados. Consisten en una pasta a base de cacahuete que tiene un sabor agradable para los niños. Se entrega a las familias, que vuelven a casa con provisiones y así los centros de salud pueden concentrarse en los casos más graves, los niños que requieren hospitalización. De este modo, también se previenen las formas más graves de la desnutrición. Si l'enfant mange et qu'il n'a pas de pathologie associée, ça va nous permettre de le traiter en ambulatoire. Donc il va pouvoir rentrer à la maison avec sa maman, avec une ration en aliments thérapeutiques et on va le suivre de semaine en semaine. Estos nuevos alimentos nacidos de la investigación médica, junto con la evolución de los protocolos y la posibilidad de la convalecencia fuera de los hospitales, permiten responder mejor a estas crisis y reducir la mortalidad. A principios de 2014, una epidemia de ébola se propaga por África Occidental. Esta enfermedad es mortífera y no hay ni tratamiento ni vacuna. El brote es el más grave desde el descubrimiento del virus en 1976. En el seno de Médicos Sin Fronteras, de nuevo hay diferentes enfoques. Unas secciones intervienen e instalan centros de tratamiento, mientras que otras, que no creen estar preparadas, deciden abstenerse. J'ai eu peur d'envoyer des collègues d'une façon émancipée en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai eu peur, j'étais pas le seul, certains directeurs aussi ont eu peur. 28 profesionales del personal nacional de Médicos Sin Fronteras se contagian y 14 pierden la vida. Médicos Sin Fronteras es una de las primeras entidades en intervenir, pero se topa con los límites del conocimiento científico. La tarea médica no es la acostumbrada, cuidar, sanar. Aquí a menudo solo se puede aislar a los pacientes, paliar los síntomas, gestionar entierros seguros y protegerse a sí mismos. It was horrible on the first day of work. When I got to work that morning, on that day we have something like close to 20 deaths, and 6 of them died in my arm while carrying on nursing care. It was horrible. Con consternación, los equipos de Médicos Sin Fronteras se encuentran con una paradoja. Se pide a los enfermos que acudan a los centros, pero los centros están desbordados y muchos pacientes mueren. It is really an extremely challenging situation for everyone. And MSF, we can't do more than we're doing now. We've opened this center a week ago. It's completely full today.
We are desperately trying to get more beds. We have bulldozers and rope holes getting up. We're recruiting staff, we're training staff, but we would like to do much more, but our first priority needs to be the security and safety of our staff. En Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras pide ayuda. Many of the member states represented here today have invested heavily in biological threat response. You have a political and humanitarian responsibility to immediately utilize these capabilities in Ebola-affected countries. With a surgical gown, it's not as watertight as a relative. Médicos Sin Fronteras logra transmitir sus conocimientos a otras organizaciones que, con sus intervenciones, amplifican la lucha contra la epidemia. Médecins Sans Frontières est la seule organisation à avoir l'expertise de prendre en charge des cas d'Ebola. Et cette expertise, on voudrait la partager aux autres maintenant, afin qu'eux puissent se jeter dans la bataille avec nous. A finales de 2014, en Guinea, nace la esperanza de una vacuna. Médicos Sin Fronteras participa en los ensayos clínicos. These vaccines show an efficacy around 100%. This is the first time in the history of the disease that we demonstrate an efficacy of preventive tools as a vaccine. We probably need to include this new evidence, these new tools, to the normal component of the intervention. En 2018 estalla un nuevo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo. Médicos Sin Fronteras puede aprovechar la experiencia adquirida en la anterior crisis, pero esta vez va a intervenir en una región en guerra. El Instituto Nacional de Investigación Médica congoleño ha desarrollado un nuevo tratamiento. Estos medicamentos y 2 nuevas vacunas prometen mejoras en el manejo de la enfermedad. On pense que ça va jouer un rôle important au niveau du contrôle de l'évolution de l'épidémie parce qu'on va protéger directement ce qu'on appelle les personnes en première ligne, les médecins, les infirmiers, les hygiénistes, mais aussi les ambulanciers. C'est nous qui sommes en contact direct avec les malades tout le temps. Donc, c'est nécessaire de venir prendre le vaccin quand même. En 2020, una pandemia causa millones de muertos, sacude las sociedades y las economías de todo el planeta y somete a una dura prueba a los sistemas de salud. India has just seen a surge of cases beyond anyone's imagination. La COVID-19 recuerda al mundo el devastador impacto de las enfermedades infecciosas. Para Médicos Sin Fronteras, la prioridad es proteger al personal sanitario y a los pacientes para poder mantener sus actividades regulares. Al mismo tiempo, lanza programas de urgencia para ayudar en la atención a los pacientes con COVID-19, principalmente en Brasil, India, Yemen o República Democrática del Congo. En la Unión Europea o en Estados Unidos se concentra en los colectivos vulnerables excluidos de los sistemas de salud. L'accès au système de santé est quand même très dégradé dans cette période d'épidémie. On considère que la précarité est un facteur de vulnérabilité et puis ensuite pour certains d'entre eux, ils ont des comorbidités, donc des pathologies chroniques qui peuvent les rendre plus vulnérables à des formes plus graves de la maladie. Esta pandemia ha cambiado de manera duradera el manejo médico y social de las enfermedades infecciosas y trastoca los desafíos para la salud global. Médicos Sin Fronteras no deja de innovar, ya sea con métodos de diagnóstico o con la impresión 3D de prótesis, y desarrolla actividades especializadas poco utilizadas en los contextos de emergencia, como la cirugía reconstructiva. También se abre a nuevos campos y a nuevas luchas por el acceso al tratamiento. Tiene programas contra el cáncer de cuello uterino en Malawi y de cáncer de mama en Mali, que dan la oportunidad de sobrevivir a muchas mujeres. Mientras que, en una capital occidental como París, el 95% de las mujeres con cáncer de mama sobreviven, en Bamako, la capital de Mali, muere el 95%.
A lo largo de sus 50 años de historia, Médicos Sin Fronteras ha forjado su legitimidad en contacto directo con los pacientes. Ha batallado por el acceso a la salud para todo el mundo y ha sido el motor de numerosas innovaciones. ¿Cómo será la medicina humanitaria del mañana? ¿Qué papel tendrán las nuevas tecnologías en el diagnóstico y el tratamiento? Las desigualdades en el acceso cambian y alcanzan ya a nuevas categorías de población. La investigación biomédica evoluciona. ¿Qué desafíos médicos esperan a la organización?